Vamos a hablar sobre la clasificación de los transformadores. Hasta ahora hemos hablado del principio de funcionamiento de los transformadores, pero no hemos hablado sobre su clasificación general. Está claro que hemos hablado sobre o hemos mencionado los transformadores de tres devanado, los trifásicos, los monofásicos. Hemos visto el principio de funcionamiento de los monofásicos, las pérdidas, pero no hemos hecho una clasificación general de los transformadores. Repasando un poco, el transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. La potencia que ingresa en el equipo, en el caso de un transformador ideal, es igual a la que se obtiene de salida. No obstante, los transformadores reales poseen pequeñas pérdidas dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Están constituidos por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí directamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente está fabricado bien sea de hierro o láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Y las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según corresponda la entrada o salida del sistema en cuestión respectivamente. Entonces, esto es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora de los transformadores. Y todos los transformadores trabajan bajo este principio. Entonces, si los clasificamos según su aplicación o función, tenemos los transformadores de potencia, que se utilizan para subtransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras. Recordemos que las subestaciones transformadoras es una instalación destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Y su equipo principal son los transformadores. Entonces, los transformadores de alta potencia se utilizan para la subtransmisión y la transmisión de energía eléctrica en alta y media tensión. También, como lo dijimos, son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales de generación y en grandes usuarios. Se construyen en potencias normalizadas de 1.25 hasta los 20 MVA y sus tensiones son de 13.2, 66, 132 kV y frecuencias de 50 o 60 Hz. Tenemos los transformadores de distribución que generalmente son de potencias iguales o inferiores a los 500 kVA y de tensiones iguales o inferiores a los 67.000 voltios o 67K, tanto monofásicos como trifásicos, aunque la mayoría de tales unidades están proyectadas para el montaje sobre postes. Algunos de los tamaños de potencias superiores, por encima de las clases de los 18 kV, se construyen para montaje en estaciones o en plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar residencias, edificios, y estos son los típicos transformadores que vemos en los postes cuando la instalación es aérea y no es subterránea. Y también estos son los tipos transformadores más importantes que vemos según su aplicación o función. También tenemos dentro, según su aplicación o función, transformadores industriales, de medida y de comunicación. Si hablamos según su medio aislante, tenemos secos, que son sellados, abiertos o en resina. Tenemos una gran cantidad de transformadores secos en instalaciones de edificios, en los subterráneos.
dentro de unos minutos vamos a hablar de las características de unos transformadores secos y también tenemos una clasificación según el líquido aislante. Vale la pena destacar o mencionar que es el líquido aislante. Los aceites son componentes clave para el funcionamiento de los transformadores de alta tensión en un sistema eléctrico, especialmente desde el punto de vista de seguridad, donde el mantenimiento de los líquidos de estos equipos es fundamental para evitar fallas que podrían hacer peligrar el suministro eléctrico. Según los especialistas, estos líquidos aislantes eléctricos que se utilizan en los transformadores son de varios tipos, siendo los más usados los de origen vegetal, también los de origen mineral, y estos de origen vegetal tienen menor impacto ambiental en caso de derrames fuera de estos equipos. Una de las funciones de este aceite en los transformadores es de aislar y ser de refrigerante. Su mecanismo de trabajo es impregnar el papel que envuelve el cobre de las bobinas en el transformador y transportar el calor generado en este punto al exterior. Adicionalmente, el aceite protege el equipo frente a descargas eléctricas en su interior, las que pueden dañar la aislación y sus partes, o en el peor de los casos, provocar una pérdida total del transformador, traduciéndose en un incendio. Otra cosa importante, según esta clasificación, sobre todo en los transformadores sumergidos en líquidos aislantes, es que el líquido aislante Ascarel está prohibido como líquido aislante en los transformadores, o se han desmontado estas unidades, estos transformadores que poseen este líquido aislante. Pero primero, ¿qué es el Ascarel? Es un aceite oscuro similar al aceite quemado de autos. Se caracteriza por no ser flamable y se ha utilizado como aislante o refrigerante en transformadores y equipos eléctricos debido a su resistencia a temperaturas extremas, tanto altas como bajas, sin cambiar su estado físico. Pero es muy tóxico y cancerígeno. Por lo tanto, es de alto riesgo que estén en funcionamiento transformadores que estén sumergidos en este líquido, ya que si ocurre una falla o algún transformador se incendia por algún motivo justificable, el simplemente inhalar el humo de un incendio de este líquido aislante podría ser muy tóxico y podría comprometer la salud de las personas que inhalen este humo. Incluso si tienen contacto físico con derrames de este aceite. Si tienen contacto físico con este líquido, esto podría ser cancerígeno para la superficie de contacto de la persona que haya tenido el contacto con este líquido aislante. Por estas razones, para evitar tragedias de diferentes magnitudes, en muchos países se tomó la decisión de desmontar estos transformadores que poseen este líquido aislante. Como lo dije hace unos minutos, una clasificación de los transformadores según su número de fases, que es la única clasificación que habíamos visto hasta ahora. Están los monofásicos, los trifásicos hexafásicos y los trifásicos dodecafásicos. También es importante mencionar que tenemos transformadores trifásicos de 5 columnas,
también de tres, aparte de los de tres columnas. También tenemos una clasificación según el flujo de la energía eléctrica, los elevadores y los reductores. Ya definimos qué es lo que quiere decir cuando es elevador y qué es lo que quiere decir cuando es reductor. Reductor cuando en el secundario, en el lado secundario, tenemos una tensión menor que en la del lado primario. Y viceversa cuando se trata de transformadores elevadores. Según el medio ambiente que opera, tenemos transformadores de interiores o de interpie. Y según el tipo de refrigeración, tenemos naturales o forzada. El método de enfriamiento de aceite natural, aire natural, lo que significa ONAN, este método se utiliza para transformadores sumergidos en aceite. En este método, el calor generado en el núcleo y el devanado se transfiere al aceite. De acuerdo con el principio de convección, el aceite calentado fluye hacia arriba y luego hacia el radiador. El lugar vacío se llena con aceite enfriado del radiador. El calor del aceite se disipará en la atmósfera debido al flujo de aire natural alrededor del transformador. De esta manera, el aceite en el transformador continúa circulando debido a la convección natural y disipando el calor en la atmósfera debido a la conducción natural. Este método se puede utilizar hasta transformadores de 30 MVA. Los de aceite natural de aire forzado o los ONAF, esto consiste en la disipación de calor. Se puede mejorar aún más por aplicación de aceite forzado sobre la superficie de disipación. El aire forzado proporciona una disipación de calor más rápida que el flujo de aire natural. En este método, los ventiladores se montan cerca del radiador y pueden proporcionarse con un dispositivo de arranque automático que se enciende cuando la temperatura aumenta más allá de cierto valor. Este método de enfriamiento por transformador se usa generalmente en los transformadores grandes hasta de 60 MVA. Entonces esos transformadores de potencia, esos transformadores grandes que vemos en subestaciones, que tienen ese montón de ventiladores en líneas o en columnas, es porque tienen este sistema de refrigeración. También están los OFAF, que en este método el aceite circula con la ayuda de una bomba. La circulación del aceite es forzada a través de los intercambiadores de calor. Luego, el aire comprimido es forzado a fluir en el intercambiador de calor con ayuda de los ventiladores. Los intercambiadores de calor pueden montarse por separado del tanque del transformador y conectarse a través de tuberías en la parte superior e inferior. Y este tipo de enfriamiento se proporciona para transformadores de mayor calificación en subestaciones o en centrales eléctricas. Sería muy interesante dedicar un tema donde se hable este tipo de refrigeración para las distintas máquinas eléctricas. Entonces, aquí vemos algunos de estos métodos de refrigeración. Aquí vemos estos ventiladores. Este es un transformador elevador. Normalmente estos transformadores elevadores están en las afueras de las centrales hidroeléctricas, donde se necesitan elevar los niveles de tensiones para transmitir la energía eléctrica. Y aquí tenemos los transformadores interperie. Están aquí en esta clasificación. Estos entrarían en la sección de transformadores
de distribución, que estos son los que siempre vemos en los postes. Ahora, hablando sobre los transformadores secos minimizan la contaminación ambiental y el peligro de incendio. Son utilizados para alimentar cargas de iluminación, calefacción, aire acondicionado, circuitos de control, etc. Dentro de instalaciones industriales, hospitales, departamentos, casinos, escuelas, universidades, oficinas, edificios, centros comerciales, etc. El transformador seco está construido de tal manera que el aire del ambiente circula a través del gabinete para enfriar y ventilar la parte activa del transformador. El sistema de enfriamiento, ANAN, aire natural, opcionalmente puede incorporarse ventilación forzada. El rango de fabricación va desde los 20 VA hasta los 500 kVA, hasta los 600 voltios y se fabrican bajo normas nacionales e internacionales, como la IEC, la ANSI, así como especificaciones técnicas por el aire caliente, incluida la norma ISO. Aquí tenemos algunas ventajas de los transformadores secos. Los transformadores secos tienen riesgo de incendios, poseen menor riesgo de incendios, son resistentes a altas temperaturas, no propagan las llamas y no son explosivos. Proporcionan una excelente resistencia mecánica y a cortocircuito. Referente al grado de contaminación, no contienen líquidos refrigerantes, no presenta peligros de fuga. Respecto al mantenimiento, requieren un mantenimiento mínimo, no necesitan filtrado de aire, no generan fugas de aceite, no necesitan ser purgados, tienen un bajo nivel de ruido y la instalación es fácil para el montaje y el desmontaje y pueden ser instalados cerca de la carga. Aquí tenemos un ejemplo de un transformador seco. Tenemos el transformador de resina epóxica. Los transformadores encapsulados en resina se pueden utilizar en una amplia variedad de aplicaciones y son la elección más flexible o fiable para los sistemas de distribución y para la producción de energía, rectificación y tracción, así como para las soluciones especiales. Entre uno de sus partes más importantes son los accesorios de control que permiten monitorear la temperatura de las tres fases y del núcleo, que integran una función de alarma y disparo, diferentes accesorios de conexión y sujeción, el núcleo magnético, el bobinado de baja tensión, el bobinado de alta tensión. También es importante ver las turbinas de ventilación. En este caso, en esta imagen no se ven muy bien, pero poseen turbinas de ventilación. Aquí observamos los terminales de media tensión. También aquí arriba observamos los terminales de baja tensión. También es muy importante ver que el núcleo de 3 columnas, aquí tenemos el núcleo, aquí se ven los núcleos y aquí tenemos las 3 columnas. Aquí observamos, estos son los arrollados de media tensión. Estos son aquí, en esta parte, aquí vemos los soportes amortiguados que evitan las vibraciones. También vemos los herrajes. Y estas serían las partes más destacables de este transformador. Ventaja de los transformadores encapsulados en resina: reducción del impacto medioambiental, mayor seguridad, bajo riesgo de incendio, sin líquido refrigerante, bajas emisiones de CO2, recuperación de materiales al final de su vida útil, simplificación de instalación, reducción de las obras en edificios, instalación dentro de edificios, flexibilidad de uso,
mayor capacidad de sobrecarga y reducción del mantenimiento. Estas son ventajas que tendría cualquier transformador seco. Otro transformador seco muy interesante de mencionar es los transformadores pad mounted. Estos transformadores han sido diseñados para el uso exterior e interior según normas. Su hermeticidad y al estar conectados a líneas subterráneas de alta y baja tensión permiten instalarlo en lugares de acceso público. Son compactos, seguros y su aspecto comparativamente agradable permite su instalación en lugares visibles. Son ideales para urbanizaciones, edificios, centros comerciales, complejos hoteleros, hospitales, etc. Los usuarios principalmente son empresas de servicio eléctrico e industrias de la construcción, industrias petroleras, etc. Ahora hablemos sobre la placa característica del transformador. En la figura siguiente se muestra una placa característica típica de un transformador de distribución. La información en esta placa incluye el voltaje nominal, los kilovoltamperios nominales, la frecuencia nominal y la impedancia en serie por unidad del transformador. También muestra el voltaje nominal para cada toma en el transformador y su esquema de cableado. Una placa característica como la que se muestra en la figura también incluye normalmente la designación del tipo de transformador y referencias a sus instrucciones de operación. Aquí observamos las características de una placa de un transformador de distribución. Nótese que los valores nominales muestran voltaje, frecuencia, potencia aparente y tomas de derivación. Aquí observamos las tomas. Tenemos los diferentes taps, las tomas y los valores de voltios para cada una de estas tomas. Y aquí vemos el tipo de conexión, tanto en alta como para baja tensión. También podríamos tener la información mínima en una placa, que son los datos más importantes, tanto para transformador, autotransformador, T3 devanados, etc. El número de la especificación, serial de fabricante, número de fase, frecuencia nominal, corrientes nominales, tipo de conexión, nivel básico de aislamiento, cantidad de aceite, peso, volumen, nombre del fabricante, año de fabricación, potencia nominal, tensiones nominales, la impedancia de cortocircuito, tipos y clase de enfriamiento, peso total y peso de la parte activa. Muchos de estos datos lo vemos en estas placas de un transformador de potencia. Aquí vemos el peso del núcleo, las bobinas, tanque, accesorio, el peso del refrigerante, el modelo, el tipo, un tipo acorazado, la norma que da las características o nos podría dar más información detallada del tipo de aislante, las pruebas que se le realizan a este transformador, los valores característicos de estas pruebas para comprobar el buen funcionamiento del transformador. Tenemos que es un transformador trifásico que funciona a una frecuencia de 60 Hz. Estos son los valores típicos de alta tensión, baja tensión, los tipos de conexiones, la altura de operación, que son 1000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el nivel básico de impulso y la impedancia. Tenemos la impedancia, los valores en porcentaje, y aquí observamos, aquí en resumen, vemos los valores típicos, los valores más importantes de un transformador. Aquí tenemos las tomas. Según las normas, cada letra de alta o baja tiene un significado seguido del número, todo dependiente de la norma y el tipo de conexión en cada toma. Aquí tenemos una tabla de tensiones de tomas y corrientes y diagrama fasorial del grupo de conexión. Aquí vemos el tipo de conexión, sea estrella o sea delta. Con esto finalizo el video. Sin más nada que agregar, me despido
y los invito a continuar en el próximo video.